Buenas tardes, mi nombre es Jorge Gutiérrez Acuña y hoy hablaré sobre el tema de autonomía íntima, sexualidad y afectividad. ¿Qué entendemos por sexualidad? Pues es la expresión del ser humano y se desarrolla lo que pensamos y hacemos. La mayoría de las veces la relacionan con la genitalidad o la reproducción. Sin embargo, esto implica mucho más. Para mí la sexualidad es fundamental en el ser humano porque está basada en el sexo, incluye género, identidad de sexo, la orientación sexual, erotismo y la vinculación afectiva. Esta última podemos definirla como la expresión a través del contacto, amor, ternura, placer, entre otros, y las emociones que las rodean. Eh, Además, la afectividad nos acompaña a lo largo de nuestra vida y se construye en relación con los otros. Esta afectividad es un lazo de unión invisible y es un vínculo afectivo. Este vínculo se crea en primer lugar con nuestros padres, porque es el primer encuentro que tenemos con un ser humano y es donde nos sentimos aceptados, amados y atendidos, escuchados y comprendidos. Durante estos primeros años, donde creamos el vínculo afectivo con nuestros padres, será donde se crea nuestra personalidad y nuestra autoestima. Además, en muchos casos hay sentimientos positivos y negativos, lo que genera frustración, tristeza, vulnerabilidad, pero todo esto se va formando durante la vida y durante los años. Teniendo claro todos estos conceptos, me basaría a fondo un poco más en el tema de afectividad, sexualidad, basándome en las lecturas de Octavio Salazar Benítez, que es el autor que he elegido. Y bueno, la autonomía íntima se remonta a la sociología, pues es ahí donde nacen los términos de ciudadanía íntima. Y esto nos habla un poco sobre cómo se relaciona la afectividad y la sexualidad y cómo educar a nuestros hijos en ese tema. Sin embargo, tenemos que detallar un punto muy importante, que aquí también el patriarcado está incluido porque es el que hace la diferencia jerárquica entre hombres y mujeres y que la igualdad de género lo único que hace es buscar equilibrio. Bueno, respecto a la sexualidad, ya en estos nuevos tiempos no podemos separar lo público de lo privado radicalmente. Es más, es necesario romper las reglas del patriarcado respecto a que el varón es heterosexual, productor, y que una mujer es doméstica y reproductora. Si estos patrones se mantienen, la mujer seguirá siendo invisible en los espacios públicos, pero central en lo privado. Y lo que se busca, como antes se ha mencionado, es un equilibrio. Asimismo, el eje heterosexual ha creado un clima de homofobia que no solo ha llegado a la negación, sino que la igualdad gay y la lesbiana, y entre otros, deben ser rechazados, ya que no se ajusta a las exigencias del patriarcado, creando un clima de tensión, como lo acabamos de ver en las noticias, con las marchas, las protestas, porque estas personas, que también son seres humanos, no están apoyadas por la ley. La ONU se manifestó mencionando que no es posible que se castigue con pena de muerte a la homosexualidad. Existen 76 estados que castigan con pena de muerte. Por ejemplo, están incluidos Irán, Yemen, Nigeria, Somalia, entre otros países. Además, también hay países donde existe una cultura católica muy arraigada y la judeocristiana. Estas buscan mantener la dicotomía de que la heterosexualidad y la homosexualidad, más que nada la homosexualidad, es un pecado contranatural. Por lo tanto, debe ser perseguido de manera penal. Más allá de fomentar derechos antidiscriminatorios, es necesario avanzar, al menos en los países que ya han comenzado a fomentar la igualdad de género. Para esto
debemos crear un estándar. Y para ese estándar se debe usar un principio muy importante, que es el principio de Yogyakarta, sobre la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos y la orientación sexual y la identidad de género. Esta legislación ayuda como base para crear un estándar positivo sobre el derecho al libre desarrollo de la afectividad y la sexualidad. Este principio parte también de un reconocimiento claro de la identidad de género y de la sexualidad. Así como que en muchas sociedades aún existe una perpetua desigualdad, es de ahí que este principio refute que muchos estados y sociedades imponen al ser humano normas relativas sobre su propia orientación sexual y sobre su identidad de género, a través de leyes y costumbres. De esta manera se la imponen. Por lo que es imperativo que el mismo estado te deje elegir y te respalde con leyes. Para ello, en los últimos años se ha ido trabajando y avanzando respecto a ordenamientos jurídicos para proteger la diversidad sexual y la afectividad a cualquier ser humano, y no solo limitarla por el sexo como hacen muchos estados, y dejar que la orientación sexual sea a tu elección. Por ejemplo, en México existe el artículo 9.3 que menciona que el Estado no puede discriminarte injustamente de forma indirecta o directa por tu raza o género, por lo que es un gran paso en la igualdad de género y su aporte para diferentes países, y lo tengan en cuenta, y la erradicación de la homofobia. Finalmente cabe señalar que si las familias usaran este principio de Yogyakarta, todos los integrantes de una familia serían independientes respecto a su orientación sexual, y es más, crearía un mejor clima, que muchos estudios mencionan que una de las principales razones por la que un adolescente o miembro de una familia termina repudiándola o simplemente dejándose es por ese motivo. Y si uno no tiene, y si no se crea una gran estructura familiar, usualmente las personas tienden a descarrilarse. Es por eso que el principio de Yogyakarta es muy importante, no solo en el tema constitucional, sino en el tema familiar. Para explicar también este tema de sexualidad y afectividad, tomé un ejemplo de un spot publicitario donde hacen un estudio que se basa en la conducción, ya que se tiene mucha controversia y hay mucha polémica en este tema porque mencionan que las mujeres no pueden conducir porque no saben, o etcétera, razones. Sin embargo, o sea, se hizo un spot publicitario donde se veía que fue hecho por MTV, donde se ve que un chico maneja y como que hace que se accidenta y se estrella, entre comillas. La gente viene y se acerca y le pregunta qué pasó, si se encuentra bien, que cómo fue el accidente, si es que alguien lo chocó, etcétera. Y respecto a la mujer, al mismo chico la disfrazaron de mujer, la maquillaron durante horas para que parezca una chica y hicieron el mismo caso. Hizo que se estrelló, y lo único que la gente decía, y las personas que pasaban, porque ella se hizo como que se había estrellado en medio de la carretera, las personas pasaban y le decían que las mujeres no deberían manejar, que no sabían manejar y todas esas cosas, y cuando en el fondo era un chico en realidad. Entonces era como que no es que las mujeres no sepan manejar, simplemente el mensaje que quería dejar este MTV era que todos somos iguales y que todos tenemos las mismas habilidades. Entonces los conductores, las personas que insultaban a la chica, luego se dieron cuenta que era un chico por dentro, que un chico también puede cometer errores y que las mujeres también pueden cometer errores. Entonces es como que tuvieron como que ese conflicto y se quedaron como que callados los conductores machistas que pasaban por ahí, porque eran conductores más o menos machistas que le decían insultos sobre su cuerpo y todas esas cosas a la chica, que era un chico en realidad. Bueno, en conclusión, para mí la sexualidad y la afectividad en los jóvenes no solo se trata de reprimir
o permitir conductas sexuales, sino de formar un espíritu crítico, entregando elementos a estos jóvenes para que analicen y tomen decisiones y opciones constructivas en lo personal y social. En el desarrollo de la moral se les debe permitir a estos jóvenes buscar su propia respuesta y determinar de forma informada, libre y consciente y responsable cómo vivir su sexualidad de acuerdo a sus propios proyectos de vida. Los padres y educadores tienen la responsabilidad, y la sociedad, de orientar a los jóvenes hacia una visión más madura, no solo criticar, y que debe existir una ética de sexualidad que posibilite el autocontrol consciente y responsable de estos mismos, que no se obedezca al temor, que no se dejen llevar por el temor ni a la restricción impuesta, sino que surja un íntimo respeto hacia sí mismo y hacia el ser amado, y sobre todo crear una cultura donde esté informada, con un espíritu crítico y una buena moral. Gracias.